En el libro de Jueces, capítulo 2, versículo 10, dice la palabra. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Es increíble cómo las cosas buenas tienden a olvidarse más fácil. Y no solamente en el área espiritual, sino en todos los aspectos de la vida. Vemos que eso sucede con mucha frecuencia. Este pasaje, este versículo forma parte del pasaje del libro de Jueces que habla de la muerte de Josué. Josué, un hombre que había consagrado su vida a servir al Señor, que había sido el siervo de Moisés, quien se había encargado de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida, hombre que había peleado muchas batallas en nombre del pueblo y en nombre del Señor y había salido vencedor por el apoyo de Dios siempre. La generación que estuvo con él fue una generación fiel al Señor, una generación que le servía, una generación que estaba pendiente de agradarle a Dios y de no agradarle al mundo. Pero aunque el pasaje no lo dice, yo debo suponer, de acuerdo a lo que he leído de este pasaje, que algo sucedió. Tal vez fue una generación que no le explicó a sus nietos ni a sus hijos cómo se hacía en esa época, porque en esa época todo se transmitía era de manera oral. Y ellos no le hablaron de lo que Dios había hecho. Y por eso la siguiente generación fue una generación que, como dice la palabra, ni conoció al Señor, ni tampoco supo de las grandes cosas que había hecho por el pueblo de Israel. Ahora, imagínense en el caso nuestro. Vamos a suponer que nosotros somos ese pueblo de Israel y que estamos esclavos y, y nos tienen en Egipto sometidos durante 40 años. Y de un momento para otro el Señor dice, ya está bien, voy a sacar a mi pueblo del sufrimiento, y empieza toda esa obra de las grandes cosas que Dios hizo por ese pueblo. La manera como lo sacó de Egipto, la manera como derribó al ejército egipcio, la manera como los pasó por el río Jordán, la manera como derribó las murallas de Jericó, la manera como terminó con ejércitos que eran 4 o 5 veces más grandes que ellos. Todas esas maravillas que el Señor hizo, y vamos a suponer que nosotros somos ese pueblo, y que el Señor algún día nos sacó a nosotros de la esclavitud del pecado en la que estábamos, hizo milagros por nosotros, nos entregó un mejor estilo de vida, nos hizo un pueblo económicamente estable, y en lugar de nosotros enseñarles a nuestros hijos de eso que Dios hizo por nosotros, empezamos a darle la posibilidad de que vayan a perderse en las redes sociales, que sus amigos sean virtuales y que no se congreguen, que no sean formados en la palabra de Dios. ¿Qué sucede con esa nueva generación? Lo que sucedió aquí con esta generación. Después de que los ancianos murieron, después de que Josué murió y toda esa generación que estaba con él terminó su paso por esta tierra, esa nueva generación de jóvenes que no sabían nada del Señor, pues esa generación se perdió. Y si leemos un poco más adelante ese libro de Jueces, es tremendo lo que pasó, porque el Señor ya les había advertido que si se alejaban de Él se iba a alejar de ellos. Y iban a ser entregados a esclavitud, iban a ser vendidos sus jóvenes como esclavos y sus hijas
como sirvientas y como servidoras sexuales por los pueblos de los alrededores. Y eso fue lo que pasó. Un pueblo sin Dios es un pueblo perdido. Y un pueblo al que no se educa en la palabra del Señor es un pueblo que tiende a desaparecer. Este pueblo de Israel prácticamente fue esparcido, fueron llevados a esclavitud durante esta época y fue una de las épocas más oscuras del pueblo de Israel. No queremos que eso pase con nuestros hijos. No pretendamos que nuestros hijos no conozcan de Dios. Nosotros no necesitamos forzar a nuestros hijos a ir a la iglesia. Esa es una pregunta que generalmente nos hacemos. Pero yo me pregunto también, si nuestros hijos no quieren ir a la escuela, nosotros no los forzamos a ir a la escuela para que sean educados en conocimiento y sabiduría humana. Y nuestra gran observación es que si usted no va a la escuela, si usted no se educa en la vida, lo van a explotar, en la vida usted no va a tener buenos empleos. Es lo que sucede con una persona que no es formada, que no es capacitada. Lo mismo sucede cuando no somos formados espiritualmente. O sea que mi recomendación es, guiemos a nuestros hijos a la iglesia, enseñémosles la palabra, oremos con ellos, bendigámoslos a ellos y que hablemosles del Dios vivo, del Dios que ha hecho cosas maravillosas por nosotros, para que ellos sepan de ese Dios y para que ellos tengan temor de Dios. Señor, muchas gracias por tu palabra, gracias por lo que nos das, gracias por lo que haces, gracias por esas maravillas que has hecho por nosotros. Y te pedimos que nos enseñes a ser buenos albaceas, buenos guardianes de tu palabra, y que la llevemos a nuestros hijos y que nuestros hijos entiendan y sepan que apartados de ti, nada pueden hacer en esta tierra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.